Señor. Bueno, Lucas capítulo 10, versículo 21, te decía que aquí hay algo bien interesante que a nosotros nos atañe bastante. Nosotros que queremos que el Señor se goce, se regocije siempre. Nosotros que buscamos, que hemos puesto a Yeshua como Señor, como Salvador, que le hemos entregado nuestra vida y hemos puesto en él nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe, lo que conocemos o en hebreo como emuná, la plena confianza en aquel que todo lo puede. Eso significa emuná, sabiendo de que él no va a fallar, que él no va a faltar, que él va a cumplir todas y cada una de sus promesas, que su palabra se hará real, se hará tangible, visible en cada vida que en él confíe y que en él espere. Isaías lo dijo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. ¿Ok? Y también dice el mismo Isaías, lo dice, que nadie que en ti confíe será avergonzado, nadie que en ti espere será defraudado. Esa es la confianza que nosotros tenemos, iglesia, nuestro Padre y Dios Todopoderoso. Voy a empezar, como a veces sabe que lo hago, como de atrás hacia adelante, hacia el principio. Así que quiero empezar diciéndote Lucas capítulo 10, versículo 21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí parece que hay un juego de palabras bien interesante. Leías muy por encima, a veces se hacen hasta inentendibles, pero dicen en el versículo 21 que en aquella misma hora Jesús se regocijó y levantó esta oración, porque esto que Jesús está levantando aquí es una oración cuando dice: te alabo, Padre. Yo te alabo, Padre. ¿Por qué lo alababa Jesús? ¿Por qué levantó? ¿Qué motivó esta oración que salió de la boca de Yeshua hacia el Padre? Y dice claramente: yo te alabo, Padre. Y mire, esto es tan bonito que dice ahí: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Aquí estamos viendo primero un aspecto bien importante que tenemos que tener en cuenta para entrar de lleno en este día. Como siempre les digo, iglesia, y no me cansaré de decirlo y enseñarlo, tenemos que buscar los contextos. ¿Ok? Los contextos. Ya sabemos que los contextos se forman leyendo el capítulo entero o capítulos anteriores o posteriores, si es necesario, o versículos anteriores o posteriores para hallarle el contexto a un verso en un momento determinado. ¿Ok? Entonces, para formar este contexto, tenemos que irnos al capítulo, ahí en el capítulo 10, el versículo 1 en adelante, donde dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Escucha esto, que es bien interesante. Rogad, ¿a quién? ¿A quién hay que rogarle? Al Señor de la mies, o sea, al dueño de la mies. Al dueño de la mies. ¿Ok? Y si seguimos formando el contexto, tendríamos que irnos más atrás, porque dice después de estas cosas. ¿Después de cuáles cosas? Hay algo bien interesante que quiero llevarte al capítulo 9, versículo 57. Es importante que te diga esto para que sigamos formando mucho mejor
por favor, ese contexto. Dice en el versículo 57 del capítulo 9 de Lucas, yendo ellos, ¿quiénes son ellos? Por eso es que es importante formar el contexto, ¿ok? Yendo los discípulos. No voy a extenderme más en el contexto, voy a dejártelo ahí, yendo ellos, los discípulos. Uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Estaba refiriéndose en esta tierra. ¿Por qué quiero formarte el contexto desde acá? Porque toda la obra de Yeshua está establecida, bueno, en varios principios, pero uno de los principios es el despojarse, y lo vamos a seguir viendo más adelante. No despojarse como a veces se toma por ahí, despójate de tu casa, de tu carro y de todo, porque es que Dios lo necesita. No, sabe que no, ese no es el principio ni el fundamento de esta casa, para nada. Voy a hablarte algo que va más allá. Esto es un tema espiritual, ¿ok? Entonces, yendo ellos, uno de ellos le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Versículo 58, y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Esto es bien profundo, interesante, y es una exigencia fuerte que Yeshua está haciendo. Primero le dice que las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde reposar, donde recostar la cabeza. Le está diciendo, yo me despojé de todo. Yo me despojé de todo. Luego más adelante, el apóstol Pablo habla de esto mismo cuando dice claramente que Yeshua no escatimó ser igual a Dios, ni todo lo que tenía en el cielo, no escatimó nada de esas cosas, sino que se despojó, y se despojó hasta lo sumo. O sea, se despojó de todas las cosas únicamente por hacer la voluntad del Padre Celestial, por el amor que tenía al Padre y a la humanidad. Se despojó de su título, se despojó de su grandeza, se despojó de su divinidad para venir como hombre a sufrir. Y dice, y por tanto, por cuanto hizo esto, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así como la Biblia nos enseña que antes del quebrantamiento viene el orgullo, asimismo, nosotros debemos entender que antes de la exaltación viene, y tenemos que pasar estos procesos que Yeshua pasó. ¿A causa de qué? A causa del reino. A causa del reino. Eso es lo importante, a causa del reino. Y más, iglesia, ahora, cuando vemos ya con señales muy propias, innegables, que el día se acerca. ¿Cuál día? El día de nuestra redención, el día que hemos estado esperando. No sabemos, ni estamos diciendo que sea mañana, ni pasado, ni en 5, ni en 10 años, ni en 15, ni en 20, no lo sabemos. Pero sí, lo importante es estar preparados para que aquel día no nos sorprenda, como el mismo Señor lo enseñó. Entonces, dice aquí, y esto le dice a los que querían seguir a Jesús. Ese es el subtítulo que tiene en el versículo 57. Quiere decir esto, que todo aquel que quiera seguir a Yeshua tiene que seguir unas pautas muy marcadas, demarcadas muy claramente por el cielo, porque son pautas marcadas por el cielo, no son pautas de hombre, ni marcadas por hombre, por ministro, pastor, ni profeta alguno, nada. Son pautas marcadas por el reino, por el mismo reino de los cielos. Entonces, por eso acá en el versículo 62, en el 61 le dijo, Señor, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que pone su mano en el arado
mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea, primero hay uno que le dice que deje que primero vaya y entierre a su padre. El Señor le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Tú ve, anuncia el reino de los cielos. Lo que quiere decirnos el Señor aquí es que nada nos impida hacer la obra, lo que Él encomendó, lo que Él mandó hacer, que pasemos por encima de todas estas cosas. Mire, iglesia, esto es algo que lo vemos todos los días, y todos los que hemos llegado a Yeshua lo hemos vivido en aquel momento, lo estamos viviendo en aquel momento, donde el Señor dijo que los enemigos del hombre serían los de la propia casa. Muchos hemos tenido que dejar a un lado conceptos de padre, de madre, de hermanos, de tíos, de primos, de sobrinos, de amigos, que eran amigos entrañables, que se hicieron nuestros enemigos, porque ahora ya no corremos en la misma corriente y vamos en pos de lo que ellos van, sino que nosotros entendimos de qué se trataba realmente la vida y nos hemos plantado firmes en seguir a Yeshua, el Señor, consumador de la fe, autor y consumador de la fe, como es Él. Entonces, ya aquí en el capítulo 10, los que aceptaron, los que se dispusieron, los que fueron tomados, los que entregaron su voluntad en Yeshua, pusieron su confianza en el maestro. Entonces comienza el capítulo 10 a decir lo siguiente: después de estas cosas, ya vimos después de cuáles cosas, o sea, después de que se hizo como un filtro, como una zaranda o como ese colador que va reteniendo lo más grande, ¿no? Y deja pasar lo sencillo o el líquido, como quiera que sea, digamos, esa zaranda, ese colador, después de que hubieron pasado un filtro. Entonces, aquellos que pasaron ese filtro, dice la escritura aquí en el versículo 1 del capítulo 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él iba, donde él había de ir. ¿Qué hizo el Señor? Los mandó en una clara misión de preparar las ciudades, dice, a donde luego él había de ir. Ahora nosotros estamos haciendo lo mismo, pero digamos, es preparando los corazones para que reciban a Yeshua, para que puedan ir ellos a donde Yeshua nos espera, ¿ok? En el reino de los cielos, en la gloria celestial. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, predicando el reino, predicando el evangelio, para que las almas se arrepientan, se conviertan, entiendan, comprendan y se den cuenta en qué posición están. Están perdidos, están por fuera del reino. Mire, esto que voy a decir a alguien lo va a poder ofender cuando lo escuche, le va a poder molestar tal vez, pero muere el más grande de los bandidos, por decirlo, llamarlo de esa forma, o muere alguien que nunca quiso acercarse al Señor, que siempre expresó lo de Dios, que a veces levantó su boca contra Dios, y uno ve por ahí en las redes o escucha en la calle que Dios lo tenga en su santa gloria. No, eso es una falacia, lo sabemos. El que va a estar en la santa gloria, como lo llaman de Dios, es aquel que aquí se arrepintió, que aquí aceptó a Yeshua como Señor y Salvador. Si no, no hay ninguna santa gloria que lo tenga Dios o que lo esté esperando. Esa es la realidad, cruda, la realidad, pero es la verdad. No podemos, nosotros no nos engañamos ni buscamos engañar a nadie. Una vez alguien me preguntó, pastor, ¿usted cree que? Le dije, si se arrepintió, está bien. Si no se arrepintió, no te puedo decir eso porque sería mentir. Y tengo entendido que hasta última hora se negó a recibir al Señor. Así es que en este momento, para mí, su destino es incierto. No podía engañar. Es el abuelo, es la abuela, pero no puede engañar a nadie. Antes tengo que apercibirlo para que a él no le pase lo que le pasó al abuelo en ese momento, sino que tenga certeza y convicción de su salvación, que eso es lo que nosotros buscamos cada día, ¿ok? Entonces dice el versículo 2, y él le decía, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, a Yahweh, que envíe obreros
asumís. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. O sea, se enojan. Esto es lo que quiere decir. Tú les vas a hallar el mensaje y se van a enojar, se van a ir contra ti. Ahí es cuando está ahí, si hay algún hijo de paz, alguien que entienda el propósito, alguien que esté ahí esperando que el reino de los cielos llegue, entonces va a reaccionar conforme a eso. Si no, va a reaccionar en contra. Eso es lo que quiere decir el Señor. Bueno, pero para adelantar, estos los envió el Señor, estos 70 en una misión, los mandó en par, de 2 en 2. Recuerda, mejores son 2 que 1. Si uno cae, el otro le levanta. Entonces el Señor los manda de 2 en 2 a llevar a hacer esto, y les dice claramente, porque si tú lo lees, te dejo ahí para que lo leas como tarea, Lucas capítulo 10, lo vas a leer. Entonces te das cuenta todo lo que pasó. Los enfermos fueron sanos, los endemoniados fueron libres, los demonios salían de las personas. Esto es lo que ellos vienen a contarle a Yeshua. Vienen emocionadísimos a contarle esto. Entonces, cuando ellos cuentan esto, dice el versículo 17, el capítulo 10, regreso de los 70, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Escucha esto, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. A esto Yeshua los mandó a echar fuera demonios. A echar fuera demonios. Y es que esto no podemos obviarlo, y últimamente te estoy hablando mucho de esto porque es necesario, iglesia, que nos plantemos en esto, porque esta es la puerta de entrada del evangelio, del reino de los cielos, a muchas almas, porque muchas almas están totalmente influenciadas por demonios, personas que están literalmente endemoniadas. No te van a recibir el mensaje si primero no atamos el hombre fuerte. Dice Mateo capítulo 12, versículo 29, lo dice claramente. ¿Quién es aquel que va a tomar el palacio del hombre fuerte y primero no lo ata? Hay familias enteras que están atadas por principados de demonios y son fáciles de ver. Familias, digamos, en donde todos son parranderos, rumberos, hay drogadictos, donde o sea, donde esa familia, como decimos popularmente, de todos no se hace un caldo. Entonces, si tú vas de una manera toda inocente ahí a llevarles el mensaje, a simplemente decirle, mire, te van hasta a sacar a patadas de su casa. Pero si tú primeramente empiezas a orar, hacer guerra, desde aquí de tu casa empieza, Señor, oro por la familia de Julano y tal, oro por la familia de Pepito Pérez, en el nombre de Jesús, Padre, ato los demonios de esto, lo que se manifiesta, generalmente lo que se manifiesta detrás de eso, hay un principado detrás de eso, y empezamos a orar, empezamos a reventar, a quebrantar la hegemonía, el dominio que tiene Satanás sobre eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poder ir. Mira algo bien particular aquí. Dice la escritura que Yeshua les envió a los lugares donde luego él debía de ir. Digamos, en este caso los discípulos fueron la punta de lanza. Prepararon esa sociedad para que cuando Yeshua llegara, iban a decir la gente, si sus discípulos hicieron tantas cosas, ¿cuántas más no hará él? Y eso se trata precisamente. Nosotros llevamos las personas al conocimiento de Yeshua, porque no nos interesa que las personas nos conozcan a nosotros, sino que conozcan a Yeshua, quien nos envió, a quien nos permite hacer las cosas que se hacen en su nombre. Eso es el interés y es lo que se busca. Entonces, después de que pasa esto, ellos vienen emocionadísimos. Se regocijan ellos, están contentos porque ellos no creyeron nunca en su vida que ellos pudieran hacer lo que hicieron. Ninguno de estos hombres jamás llegaron a pensar que ellos pudieran enfrentarse a un espíritu de enfermedad y echarlo fuera y que esa persona fuese sanada.
se levantara de su lecho donde estaba postrado, muchos de ellos. Ellos nunca llegaron a pensar, siquiera imaginarse, que al decir ellos, en el nombre de Yeshua, de hecho te reprendo y te echo fuera demonio, los demonios salieran vociferando, gritando, a través de las personas echando babasa y una cantidad de cosas que son manifestaciones satánicas, y luego esa persona se levantase totalmente libre, adorando a Yahweh, queriendo seguir a Yeshua. Ellos pensaron tal cosa. Entonces ellos vienen aquí en el versículo 18 y todos se emocionan, se regocijan. Y dice aquí en el versículo 18, y les dijo, ¿quién les dijo? Yeshua les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, porque fue lanzado con la fuerza del Padre Celestial. Tan solo con Yahweh hablar, los sacó volando a Satanás y a todos aquellos demonios que siguieron a Satanás. Fuego salió de Dios, dice, y lo quemó. Recuérdate, Isaías 14, Ezequiel 28 habla de la caída de Satanás y de los demonios que lo siguieron. En ese momento ángeles que lo siguieron, que fueron quemados, se les quemó el cuerpo celestial, porque ellos no tienen un cuerpo físico, tenían un cuerpo celestial y el cuerpo espiritual, que fue lo que les quedó. El cuerpo celestial les fue quemado, desfigurado fueron ellos, ¿ok? Entonces el versículo 19, y he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Les dijo claramente, yo les doy ese poder y esa potestad, esa autoridad y nada les va a dañar. Versículo 20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. A veces se toma este pasaje para desvirtuar todo lo demás, como si todo lo demás no tuviera importancia. No, tiene una real importancia. Es tan importante que por eso Yeshua los mandó a hacer esto. Lo que le está diciendo es que la manifestación de la gloria a través de ellos no los saque, no los entretenga y no desvirtúe el principio fundamental por el cual fuimos enviados. En ese caso, por el cual ellos fueron enviados. ¿Cuál? El que las almas conozcan a Yeshua y se arrepientan. Ese es el principio fundamental. Porque nosotros podemos echar fuera demonios, claro que sí, pero si esa persona no es establecida en Yeshua, va a volver a lo mismo y va a ser como la puerca lavada o como el perro que vuelve a su vómito. ¿Cuántas personas no nos encontramos que dicen que han hecho la decisión de fe cantidades de veces? A cuánta reunión los invitan y siguen igual. ¿Por qué? Porque no se han fundamentado o para ellos no es prioridad el arrepentimiento. Entonces, por eso es que nosotros debemos pedir al Señor el discernimiento, la sabiduría para no estarnos desgastando en estas situaciones, sino que el Padre nos envía donde realmente Yeshua está siendo anhelado, está siendo deseado, está siendo esperado, iglesia. Eso es muy importante que entendamos esto. Lo que Yeshua le está diciendo aquí no está desvirtuando todo lo demás, no. Le está diciendo, ojo, ustedes, esto no los entretenga, porque esto, lo que le está diciendo, esto va a ser el pan de todos los días y debería ser el pan de todos los días. Cuando nosotros comenzamos con el ministerio, nomás empezábamos a orar y se revolcaban muchos hermanos y empezaban a sentir una cantidad de cosas que después las comentaban. Otros estallaban, los demonios, empezaban a gritar, a llorar, a patalear. Ahora, ese ya no es el pan de todos los días en los servicios ni en las administraciones. ¿Por qué? Porque hemos recibido libertad y nos sostenemos en la libertad que Yeshua nos dio. De eso es que se trata. Eso es lo que tenemos que buscar. No que cada vez que hay una administración haya manifestación, porque algo estaría pasando. Gracias al Señor ya no vemos eso todos los días. Eso ya no es el pan de todos los días. Cuando viene alguien nuevo, ahí sí se presentan situaciones, pero es precisamente porque es la obra del Padre libertando. Pero Yeshua le dijo, no se preocupen. O sea, que esto no los desvirtúe, porque es que es una realidad. Muchos, a través de lo que el Padre, Yahweh, hace o ha hecho a través de sus vidas,
perdieron el rumbo. Esa es la advertencia nomás que eso está diciendo. ¿Qué le está diciendo? No vayan a perder el rumbo, no vayan a dejar que el echar fuera demonios, que el sanar enfermos les quite lo más importante, que su salvación. Y suena contraproducente, pero sí puede pasar. Y lo hemos visto, y hay testimonios reales. Hay hombres y mujeres que cuentan sus propios testimonios de cómo la gloria de Dios sobre ellos los ennubiló, no supieron manejarla y terminaron siendo contrarios al propósito de Yahweh en sus propias vidas y en las vidas de otros. Eso es lo que está diciendo, no más. Aquí no está desvirtuando, no le está quitando importancia al hacer lo que Él les envió a hacer. Al contrario, está reafirmando lo que Él los mandó a hacer. ¿Dónde lo reafirma? Aquí en el versículo 19, aquí yo doy potestad de hollar, serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. He aquí yo doy potestad. Y si vamos a Mateo capítulo 28, nos encontramos que ya Jesús, despidiéndose de la iglesia, despidiéndose de estos sus discípulos, vuelve y dice lo mismo. Mire la importancia que esto tiene para nuestra vida espiritual, iglesia. Confrontar al enemigo, echar fuera demonios, reprender a Satanás, quitarlo del camino, quitarlo en medio para ir y tener la victoria sobre las almas que tienen que ser llevadas al conocimiento de Yeshua, ¿ok? Pero avancemos. Dice aquí, versículo 20, pero no regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Yo tengo que regocijarme primeramente de que si os salvo y seguir caminando, seguir buscando, seguir perseverando mejor en el camino de la salvación. Recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo, porque el camino es angosto, ¿sí o no? Y estrecha la puerta. Y pocos son los que entran. Ahora, si tú estás dentro de esos pocos, si yo estoy dentro de esos pocos, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, regocijarnos, gozarnos en el Señor y seguir caminando, conservando eso que pocos han hallado. Eso que pocos han hallado. En una ocasión, Yeshua le estaba enseñando a los discípulos unos temas y Pedro le dijo, Señor, entonces son pocos los que se salvan. Yeshua le dijo, procuraos ustedes. Le dijo, procuren ustedes mantener su salvación. Esa es la respuesta que Yeshua le dijo. Procuren ustedes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hombre, procurar, seguir intentando y caminando siempre el camino de la salvación. Iglesia, y quiero repetirte esta frase que parece de cajón, y más cuando vemos que el fin se acerca. Y esta no es una frase de cajón, sino que es una realidad. Esta es una realidad. Dice el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce a quién es el Hijo sino el Padre y ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. A nosotros tenemos la gran bienaventuranza, nosotros tenemos esa bienaventuranza. Hemos tenido la gracia, el favor del Padre para entender quién es el Padre, para poder recibir al Hijo y entender que vivimos por el Hijo. Dice, te alabo, Padre, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. ¿Recuerdas los consejos que dio el Señor? Haceos como niños. Bueno, tú y yo nos hicimos como niños para creer en algo que para otros es una fábula, pero que nosotros creímos para el bien de nuestra salvación y que hoy seguimos creyendo para el bien de la salvación de otros. Porque dice 1 Corintios capítulo 1, por favor, primera epístola a los Corintios, en el capítulo 1, vamos a leerlo desde el 18, esto es hermoso. Yo no quería resumir más, pero vamos a leerlo conforme el Padre permite.
Primera Corintios capítulo 1, primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque la palabra, las palabras de la cruz, ¿cuál es la palabra más impactante de la cruz para mí? Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Para mí, esa es la palabra más impactante de la cruz. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y Dios, pasando por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. La palabra de la cruz. Sigue diciendo ahí el versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Los sabios y entendidos de la época esperaban a un hombre conforme a la tipología de David, un guerrero que viniera en un caballo blanco, bien potente, grande como ningún otro, que viniera con espada, con escudos, que reuniera un ejército en Jerusalén y se diera a espada contra los romanos para librar a Jerusalén e Israel del dominio romano. Pero como la obra del Padre no estaba limitada únicamente para Israel, sino que él iba a extender hacia el mundo entero, vino un hombre con una apariencia pero muy diferente a la que ellos esperaban. No vino un guerrero en un caballo, vino un hombre a pie. Un hombre a pie. Vino un hombre que no vino relacionado con la religiosidad de la época, ni con el pensamiento de que Yahweh era únicamente para el pueblo judío y nada más. Vino un hombre que vino a decirle en Jerusalén y a todo el mundo conocido que Yahweh estaba dando la oportunidad a toda la humanidad de que se arrepintiesen, de que se convirtieran para que hallaran salvación. Vino un hombre a decirle al mundo entero que lo importante no era lo que se viviese en esta tierra, lo terrenal, en cuanto a tener o no tener algo en un momento determinado, sino que estaba mucho más allá y estaba mucho más por encima la relación con el Padre Celestial. Vino un hombre a decirle a esta humanidad lo contrario a que el pueblo judío y los sacerdotes y la ley en el momento predicaban, de que solo los que guardaran los rituales podían tal vez alcanzar ser parte del pueblo de Dios, porque ellos ya estaban asegurados en salvación. Por eso le decían al resto de la humanidad perrillos, perrillos. ¿Te acuerdas cuando la mujer sirofenicia que clamó, gritó detrás de Jesús diciéndole, ten misericordia, a mí está atormentada por un demonio? Mírate que el mundo pecador, como decimos, o aquellos que están afuera reconocen el actuar de los demonios. Lo que pasa es que no quieren el compromiso, por eso no claman, por eso no buscan. Prefieren vivir esclavos de esas manifestaciones que la libertad con Yeshua, porque les supone un compromiso con el Padre. ¿Cuál? Apartarse, alejarse del pecado y la maldad de la iniquidad. Entonces prefieren la vida sabrosa en esa tierra y por eso les impide, pero ellos tienen conocimiento y saben. El mundo sabe. Ellos no son totalmente ignorantes. No, ellos saben. Ellos conocen y reconocen algunos de ellos el gobierno, el príncipe, la tiniebla sobre sus vidas. No creas que es que ellos no saben, no entienden o no están comprendiendo. No, ellos lo están comprendiendo. Lo que pasa es que prefieren malos deleites. Y muchos de ellos prefieren ignorar el mensaje. Muchos de ellos prefieren cerrar sus oídos, como si haciéndose los sordos, no fuera a seguir actuando sobre ellos o viniese al final de los tiempos la responsabilidad que les corresponde por haber menospreciado la palabra de la cruz. Acabamos de verlo, la palabra de la cruz. Por eso 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 10 y ya el 20 que estamos leyendo, dice, ¿dónde está el sabio? Dice, ¿dónde está el escriba?
¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y es que realmente la ha enloquecido. Si no, miremos los tiempos. Miremos los tiempos. Antes, me acuerdo tanto que yo no sé cuántos se acuerden del almanaque Bristol. Aquí, bueno, ese almanaque fue como mundial, que marcaba las estaciones, los tiempos de lluvia y de sequía y toda esa cuestión. Si uno leyese hoy por hoy un almanaque Bristol, decía, el que escribió esto está loco, no sabe ni de qué está hablando. Porque el Señor ha venido trastornando los tiempos y ha venido trastornando la sabiduría humana. Ha venido cambiando todas las normas y las reglas, porque a la final el que maneja todas las cosas y todas las leyes es el Señor. Hoy vemos el famoso fenómeno de la niña y del niño, tiempo de sequía, tiempo de lluvia, mientras en un lado está lloviendo de manera copiosa, trayendo inundaciones, a 2-3 metros hay un sol calcinante. Y los científicos, donde habían dicho que iba a llover, está haciendo un sol impresionante, y donde decían que iba a ser un sol de esos bien sabrosos como para irse a un río, resulta de que terminó cayendo un aguacero tremendo. Está diciendo el Señor aquí, Él entontece la sabiduría, y aquellos que se han levantado como sabios están siendo avergonzados día tras día, porque la palabra día tras día se está cumpliendo y está siendo ratificada y certificada. Por eso hoy vemos muchos científicos que antes se decían ateos, están viniendo a buscar la Biblia como fuente de sabiduría para entender lo que hoy está pasando. Lo que pasa es que ellos no lo van a reconocer públicamente. No. Ellos en su orgullo no van a hacer un reconocimiento público de dónde están yendo a obtener la sabiduría para entender lo que hoy está pasando en el mundo entero. En África se está abriendo una grieta que por año son 5 centímetros aproximados. Ya África está que se divide. Va a quedar Tanzania y otro país, otra población bien importante, muy reconocida. Van a quedar como unas islas. ¿Se acuerdan del Pangea? La ciencia lo llama el pangeísmo, donde la tierra es una sola masa de tierra. Si uno recorta los continentes, salvo por algunas islas que han desaparecido por la corrupción del agua, se va a dar cuenta de que calzan perfectos, porque la Biblia lo dice, y los científicos apenas vinieron a descubrir esto, y la Biblia lo dice desde el principio, porque dijo el Señor, hágase, cuando empezó a crear, dijo el Señor, sepárense las aguas de la parte seca. Dice que la parte seca emergió, subió, y la parte seca estaba bajo el agua. Por eso es que lo que te digo, el mundo preadánico, o sea, antes de Adán, estaba la creación sobre la cual Satanás, Dios lo ha puesto de regente, y precisamente por esto fue que se llenó el corazón de Satanás de querer ser como Dios, y eso causó su caída. Cuando tú lees en Isaías 14, Ezequiel 28, Satanás lo dice claramente, la palabra dice ahí, subiré al norte, al cielo, donde está el trono de Dios, y seré igual que él. Subiré, ¿por qué dice subiré? Porque él estaba acá como regente en la tierra. Entonces, cuando él se rebela contra el Señor, apoyado por otros ángeles que creyeron el predicamento de Satanás, y mira que esto no ha cambiado, con la promesa de que les iba a dar a ellos gobiernos, les iba a entregar planetas, les iba a dar gobiernos, porque eso fue la promesa que él les hizo. Iba a crearles
O sea, iba a ser creación como súbitos sobre los cuales ellos dominaran, porque Satanás busca el gobierno, es lo que busca ese gobierno. Por eso es que tú ves que los hombres se pelean tanto por el gobierno, por gobernar, por mandar, por estar sobre otros para suyugar. Por eso nosotros no buscamos eso. Por eso el que ha creído en Yeshua, lo que menos busca es suyugar o que él sea el reconocido. Nosotros buscamos que Yeshua sea el reconocido. Por eso es que en el mundo de las pandillas y en el mundo de la delincuencia se busca es gobernar. Y hay uno que siempre está buscando estar por encima de los demás para suyugar y pisotear al resto. Eso es. Esa es la obra de Satanás manifiesta y vista en medio de estas cosas, iglesia. Por eso vemos lo que vemos. Aquí el Señor nos dice a nosotros lo contrario. La sabiduría de los hombres es totalmente trastocada. Y a Dios quita esa sabiduría. ¿Y a quién se la dio? Para que adelantemos, ¿a quién se la dio? Mira, dice el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Salvar al creyente, al que cree, por la locura de la predicación. Por eso es que no podemos dejar de predicar el evangelio, iglesia, y por eso Yeshua en Lucas capítulo 10 mandó esa comisión de discípulos 70 de 2 en 2 a que predicaran el evangelio del reino. Y ahora como en todos los tiempos, es necesario, urgente, que nosotros prediquemos el evangelio del reino, que extendamos el reino hasta aquellos que aún no ha llegado la palabra, la locura de la predicación del evangelio. Por eso te digo, la palabra que a mí más me impresiona de la cruz es: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Cómo alguien, después que lo maltrataron, lo humillaron, lo ultrajaron de esa forma, puede decir en la cruz: perdona a los padres porque no saben lo que hacen? Es lo mismo que hoy nosotros debemos tener en cuenta. Tenemos que enseñarle al mundo quién es Yeshua y cuál es el propósito del Padre en Yeshua. Porque aunque parezca algo loco, descabellado, aún hay mucha gente que no conoce cuál es el verdadero propósito de la muerte de Yeshua en la cruz, y no han entendido que fue por ellos, por salvarlos de la condenación eterna. ¿Ok? Y ya para ir avanzando y poniéndonos a cerrar por este día, iglesia, la predicación, el tema de hoy, vamos a seguir leyendo. Dice Hechos, perdón, el 1 Corintios, ahí en el capítulo 1, en el versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Están los dos grupos religiosos más importantes, ¿no? O mejor las naciones de pronto más importantes religiosa y culturalmente hablando del momento. Eso era, aunque Roma era la gran conquistadora, los judíos tenían un misterio, un secreto, que por eso todos querían llegar ahí y todos querían llegar a dominarlo. ¿Sabes qué llegaban buscando los que querían dominar al pueblo judío? La sabiduría y el poder que había en ellos. Eso era realmente lo que llegaban buscando. Por eso es que parece que todos los caminos, no es como dicen, nos decimos ahora que todos los caminos conducen a Roma, al contrario, todos los caminos parecieran que condujeran a Jerusalén. Todos querían dominar a Jerusalén. Todos, porque Jerusalén era como la joya de la corona, por decirlo de alguna forma. Y sigue siendo. ¿Por qué todo lo que pasa en Jerusalén repercute en el mundo entero? Porque ahí está la promesa del Padre para con un pueblo. Y ahí está la fidelidad de Yahweh para con un pueblo. Y el pueblo hebreo, el pueblo judío, Jerusalén, Israel como tal, como nación,
Tiene algo que todos los demás andan buscando. Quieren tener esa sabiduría, pero eso viene de Dios, no viene de los hombres. Pusieron a reverdecer un desierto entero, completo. Cuando le permitieron a Jerusalén, a Israel, convertirse nuevamente en nación, allá en el 47, donde Colombia lastimosamente votó en contra y por eso tenemos las consecuencias que tenemos hasta hoy, venimos arrastrando esas consecuencias. Déjame decirte que no era el mejor terreno. A ellos no buscaron darle el mejor terreno. No. Fue el empuje, la fe, el establecido en la palabra, en la promesa que Yahweh les había dado de que el desierto florecería, que ellos lograron sacar adelante ese cometido. Y hoy Jerusalén está exportando hortalizas, frutos de la tierra, donde era una tierra seca. ¿Por qué te digo esto y quiero hacerte énfasis en esto? Así era nuestra vida. Vidas secas que no producían nada. Y hoy de nosotros está brotando como el Señor lo prometió, ríos de agua de vida que nos han hecho fructíferos. Estamos llevando el fruto del reino de los cielos. Estamos llevando el fruto de nuestra salvación. Así es que no paremos, iglesia, no nos detengamos y no dejemos de llevar el fruto, la palabra, la locura del evangelio a aquel que lo está necesitando. Nadie nos pare, nos detenga ni nos frene en este propósito, porque dice aquí 1 Corintios capítulo 26, ve capítulo 1, versículo 26 en adelante, dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí o no? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y aquí es donde el evangelio se ha hecho un tropezadero para muchos, porque no han podido sacar ni soltar la jactancia y reconocer que todo es Dios, es de Dios y es por Dios. Ese es el gran problema de la humanidad hoy por hoy. ¿Ok? Entonces dice el versículo, perdón, gracias Señor. Bueno, el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, en Yeshua, el cual nos ha sido, hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y por eso es que nosotros nos gloriamos en el Señor. ¿Por qué? Porque en él tenemos la sabiduría, la justificación, la santificación y como resultado la redención de nuestras vidas. Iglesia, vamos a seguir enseñándole y hablándole al pueblo, a la humanidad, a este mundo tan necesitado que está de Dios, de la locura del evangelio. Recuérdate lo que hice acá. Lo leímos ahora, iglesia. Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. 1 Corintios 1:21. Por la locura de la predicación. Sigue siendo un loco. Predica. Que nos enloquecimos. Sí, gloria al Señor, nos enriquecimos. A mí alguien me dijo que me lavaron el cerebro y yo me sentí mal, y años después dije, ay, ¿por qué yo no sabía eso en ese momento? Porque alguien dijo algo así parecido. Cuando usted le diga que le lavaron el cerebro, diga no solo que le lavaron el cerebro, sino que le lavaron todo el cuerpo y el alma, porque estaba recochino, sucio, pecado, puerco de tanto pecado. Dije yo, no haber sabido yo esto, para le contestaba a aquel amigo que me dijo así en esa ocasión. Necesitábamos ser lavados y Yeshua nos lavó. Ahora vemos, iglesia, que esto que pasó hace mucho tiempo
y que Lucas capítulo 10 nos narra y que luego se afirma en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en los versículos que leímos, hoy sigue estando vigente. Fuimos enviados, comisionados por el Señor para en su nombre echar fuera demonios, para en su nombre sanar enfermos, para en su nombre y por la locura de la predicación del evangelio llevar almas al conocimiento de Yeshua para que puedan ser salvas por Dios y en Dios. Así que, iglesia, no desmayemos, sigamos haciendo, cumpliendo la tarea, la predicación del evangelio, que a eso nos tomó, para eso nos tomó Yeshua, y eso es lo que quiere y espera el Señor en nosotros y con nosotros, iglesia. Recordémonos que aquel día se acerca. Por donde quiera que vemos, estamos viendo grandes señales, prodigios, maravillas que hablan de que el fin se está acercando y se está aproximando a pasos agigantados. ¿Sabes por qué? Porque se está cumpliendo la palabra. Recuerda que creemos a la palabra, pues si no creyemos la palabra no estaríamos haciendo nada, estaríamos perdiendo el tiempo. La palabra es clara cuando dice que si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mateo 24. Así es que el Señor está cumpliendo su palabra de acortar aquellos días, porque si no, nadie sería salvo. Y eso lo dijo el Señor muy seriamente. Lucas capítulo 18, también lo dijo el Señor en el versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra. Eso lo hay como una incógnita el Señor. Y basados en eso, entonces el Padre acorta los días para que tú y yo podamos ser salvos. Recuerda lo que dice la Escritura: el que persevere hasta el fin será salvo. Y hemos visto desafortunadamente muchos hermanos que dejaron de perseverar, por los cuales estamos orando, estamos clamando cada día. Por ellos estamos orando, estamos clamando. Estamos pidiéndole al Padre que extienda su misericordia sobre ellos para que regresen al camino de salvación, para que vuelvan a echar mano de la vida eterna, para que vuelvan a tomar el arado sin mirar atrás. Por eso oramos, iglesia, en el nombre de Jesús, en esta hora también por nosotros, para que el Padre nos fortalezca, para que el Padre nos mantenga firmes, estables en cuanto a la fe, que el Padre no permita que nada nos distraiga y que nada logre apartarnos del camino de fe, que el Padre nos impulse cada día y nos permita seguir predicando el evangelio. Locos, claro, locos por Cristo, locos por Yeshua, locos por predicar del amor del Padre y dar a conocer la bondad del Padre entre aquellos que se pierden y aun que niegan la existencia o la obra de Yeshua. Seguimos orando por aquellos que están necesitando una intervención divina. Iglesia, vamos a seguir orando, clamando e intercediendo al Padre por la salvación de las almas. Y vamos a seguir con esta locura. Vamos a hacernos cada día más locos, predicando el reino y su justicia. ¿Ok? No vamos a parar, no vamos a menguar y no vamos a dejar de llevar este mensaje que a través de la predicación, de la locura de la predicación, ha logrado salvar muchas almas, entre esas las nuestras. Así es que de aquí a que llegue el fin, a que el Padre nos llame o a que seamos arrebatados, como Él está determinado en la Escritura, hayamos nosotros cumplido esta gran comisión: echar fuera demonios, sanar enfermos, llevando así el reino de los cielos a aquellos que lo están necesitando. Iglesia, bendición. Que el Señor te bendiga, te guarde, te multiplique, te prospere grandemente en toda área en tu vida, y que la obra del Padre puesta en ti siga también siendo multiplicada, creciendo y desarrollándose conforme el plan del cielo. Que el ministerio que el Padre puso en ti se arraigue en él, crezca y dé fruto, el fruto del reino para el cual el Padre lo puso en ti.